Seguimos trabajando en vivo desde la ciudad de Santa Fe, contacto con otra de nuestras unidades móviles, en este caso para hablar de los cambios en la regulación y los requisitos para el cultivo y la utilización del cannabis medicinal, que le ha cambiado la vida a mucha gente en la República Argentina. Hay información destinada no solamente para las personas físicas, sino también para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia. Oscar, contanos. Sí, Maxi, uno recuerda la enorme lucha de las madres de Macame que han estado trabajando durante muchos años pidiendo por esto del uso del aceite de cannabis medicinal, del cultivo, del autocultivo de cannabis justamente con el fin medicinal, y por eso qué mejor que el doctor Rodrigo Ortiz para hablar de este tema, porque él acompañó todo este proceso y además porque él recién me estaba contando de este fallo histórico que se conoció en las últimas horas con respecto a este reclamo que venían realizando distintas organizaciones. Bueno, doctor, primero agradecerle este contacto esta noche con el móvil de RTS Noticias y bueno, cuéntenos un poco eso, digo, ¿qué es lo importante de este fallo que se conoció en las últimas horas? Bueno, en realidad, buenos días a todos. La idea básicamente de este cambio de ReproCan, esta nueva resolución, creo que lo que trae es mucho más importante el fallo que obtuvo Macame allá en la Corte Suprema de Justicia con su reclamo en el año 22, donde hoy marca un hecho importante, porque estamos hablando de que ya ese fallo que hubo en ese momento, que lo dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitió que el autocultivo sea un derecho constitucional. Entonces, hoy, obviamente que esa lucha de las madres, al cual yo me incorporo un poco más tarde, porque inclusive en esos años no había un conocimiento pleno del cannabis y las madres empiezan de una forma empírica, y que a medida que fue avanzando el conocimiento de las propiedades, bueno, legalmente ya no se discute el beneficio del cannabis, y esa lucha del derecho de las madres a cultivar en sus casas la medicina para sus hijos empezó a tomar color a partir de ese fallo importantísimo en el año 22 que logró Macame, donde deja en claro que hoy inclusive es un antecedente jurídico irrevocable, independientemente de cualquier decreto o resolución que pueda salir a nivel nacional, donde las mamás han logrado que ese autocultivo sea siempre y cuando indicado médicamente hablando, que inclusive fue una de las cosas que le pidió la Corte Suprema de Justicia. Le dijo, bueno, yo les permito, estoy de acuerdo, siempre y cuando sea para el beneficio de sus niños, yo no tengo problema, pero algún tipo de seguimiento del Estado tiene que haber. En todo ese proceso justamente nace lo que es el ReproCan en el año 20, y a medida que se fue dando el fallo de Macame y a medida que se fue dando de la Corte, empiezan a surgir estas cuestiones de decir, bueno, el Estado te dice yo te permito, pero que el Estado te controle, y ahí nace el ReproCan. Y lo que empieza a surgir ahora con esta nueva resolución 1750 que sale a nivel nacional en el boletín oficial, no deja más que poner un poco a la luz que se necesita un control del Estado, pero tampoco tan riguroso, porque si nosotros nos basamos en este fallo Macame, el Estado ya dijo que podíamos hacer autocultivo. Ahora, dentro de los puntos y yo acompaño inclusive como médico a Macame, aprendí con ellas, porque yo cuando me sumé tampoco había muchos posgrados con relación a eso, y yo fui aprendiendo hasta que fui haciéndome posgrado, porque la universidad, sobre todo la Universidad Nacional de La Plata, que es donde hice los primeros posgrados, empieza a tomar el tema científicamente, pero eso no quiere decir que haya un conocimiento previo de todo esto. Y ese acompañamiento mío como médico también fue a la par de las madres. Entonces hoy uno de los cambios que propone esta nueva resolución es que exista un director médico. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué las organizaciones sociales o las organizaciones civiles requieren de sí o sí un director médico? Requieren inclusive, y acá me mete un poco polémico porque esta es la realidad, Macame siempre peleó por un cultivo
por un autocultivo, pero también peleó por una accesibilidad del cannabis y que el Estado debía darle esa accesibilidad y si de forma gratuita muchísimo más. Entonces, estos cambios que se quieren introducir en esta nueva resolución empiezan a poner un poco de trabas. Pero siempre es importante y que podamos hacer hincapié y poner en boga este fallo de Macame porque marca un antes y un después desde el punto de vista constitucional. Es un derecho, la gente tiene un derecho a autocultivar y estamos de acuerdo que tiene que existir reglamentos. Doctor, la pregunta es, digamos, de la normativa que se había establecido durante el gobierno de Alberto Fernández con respecto al ReproCam, ¿había dudas en algún momento que el nuevo gobierno permitiera que se siguiera realizando el autocultivo con fines medicinal? ¿Había alguna duda con respecto a que esto pudiera seguir dándose? Yo creo que, a ver, en todo cambio de gobierno, inclusive lo que se dio a nivel nacional, tan radicales, de diferentes formas de pensar y demás, el tema del cannabis y sobre todo el tema del cannabis medicinal, bueno, hizo un parate y que cada gobierno empieza a implementar, pero nunca se dudó, porque nunca se duda, no está en duda el beneficio del cannabis. El tema es cómo lo reglamentamos, porque obviamente cuando toda la lucha de las madres empieza, había un problema con asociar el cannabis medicinal con el narcotráfico. Entonces, la idea de normalizar y de un cierto control del Estado no estaba mal visto, creemos que es algo que debería hacerse, pero no tan estricto como ahora. Y yo creo que el gobierno nacional como que recién ahora empieza a retomar ese tema y en comparación a por ahí un gobierno un poco más popular, donde estaban mucho más de acuerdo y dio más posibilidades abiertamente al tema del cannabis medicinal, obviamente hay una mirada diferente, un poco más restrictiva, creo que inclusive a la cual yo no estoy muy en desacuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo totalmente, es que obviamente sabemos que el cannabis va a ser una cuestión privada también, entonces se empiezan a meter otros intereses y se empieza a perder un poco la esencia de la pelea de las madres, que era por una accesibilidad a un cannabis medicinal, obviamente gratuito, bancado por el Estado, pero que el autocultivo también sea una posibilidad real y que no tengan que ir presos por eso. No, y que además tenía que ver, me imagino, con un motivo y una cuestión de costo, digo, ¿no? Porque traer ese aceite de cannabis para los casos que se los venía utilizando, como la epilepsia refractaria, era muy caro para una familia que no podía acceder al dinero para poder comprarlo, que es mucho más económico con la fabricación casera, supongo también. No, ese es uno de los puntos principales, obviamente que en su momento, cuando no existía el ReproCam, cuando no se reconocía los beneficios reales del cannabis, las obras sociales que lo aceptaban o el Estado lo traía, lo tenían que importar, que en ese entonces me acuerdo que un aceite muy conocido, que hoy ya, que es el Charlotte, que hoy deja ya de ser fue uno de los pioneros, pero hoy existen muchas variedades y era carísimo traerlo. Entonces el autocultivo le permitía eso, porque el autocultivo no termina siendo cultivar las plantas en tu casa y la forma de generar, de extraer el aceite, era muy accesible para las madres. Entonces, si bien en su momento se hacía de forma empírica, los resultados y los beneficios fueron siendo avalados, no solamente por el resultado clínico de esos chicos, sino que, bueno, la ciencia se involucró y pudo ver, al día de hoy, donde hay muchos avances a nivel científico que comprueban que realmente el cannabis en ese momento, las mamás no estaban locas, los hijos tenían resultados y que esto permite que el acceder a estas regulaciones de esta nueva resolución del ReproCam, partiendo desde pagar una consulta a un médico, a las cuales como ONG o como parte de una ONG, obviamente uno siempre lo hace de forma gratuita, pero bueno, sabemos que eso existe y puede existir, pero creo que el foco no se debe de perder. Creo que más allá del gobierno nacional, también el gobierno provincial debería retomar algunos temas que veníamos muy bien avanzados y que podría ser muy beneficioso para la gente en cuanto a la accesibilidad. Doctor, lo último que le pregunto, por lo menos de mi parte, la norma establece cuántas plantas
las madres en este caso pueden tener en su casa para no entrar en alguna cuestión que sea algún delito. Establece, digamos, esto también la normativa, y lo que sí también se estiró era el plazo de 1 año a 3 años. Sí. Yo creo que no varió. Las plantas son 9 plantas florecidas, los gramos no variaron que uno puede tener, eso no varió. Lo que varió es inclusive la parte, si vos lo querés hacer unipersonal. Se hizo mucho hincapié en las ONG, que hacían el cultivo solidario, que había una red de ONG que cultivaban no solamente para ellos, sino para los miembros de su familia. Ahí es donde se puso una restricción, un control mucho mayor, donde se va a poner un control mucho mayor, pero el ReproCan sigue permitiendo las 9 plantas florecidas. Inclusive una de las cosas por la cual peleó Macame y que decía en ese momento el ReproCan que tenía que ser en el interior, gracias a la lucha de Macame, también se puede hacer en el exterior, que era una de otras de las limitaciones. Y obviamente la lucha mayor, Macame puntualmente, obviamente que dentro de los miembros de Macame son más de 25 mamás, obviamente se cultiva de forma solidaria y al que le falta se le da, pero Macame no se dedica a inscribir usuarios de cannabis medicinal, porque bueno, no es su fin puntual, pero sí entiendo que hay organizaciones que sí lo hacen, y creo que esta resolución le va a generar alguna traba burocrática. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Listo. Bueno, el doctor Rodrigo Ortiz, Maxi, charlando con nosotros y hablando un poco más acerca de lo que fue toda esta lucha de las madres del cannabis, las madres de Macame, este fallo histórico y esta resolución entonces del Gobierno Nacional que ratifica lo que ya se había anunciado durante el Gobierno Nacional anterior con respecto a lo que tiene que ver con el ReproCan, que es estas plantas de marihuana para uso medicinal, entonces que están contempladas dentro de este registro. Bueno, las personas involucradas deberán buscar el asesoramiento correspondiente, ¿no? Ante cualquier duda, efectuar la consulta a los profesionales, en el caso del doctor que recién nos acaba de clarificar un poco el panorama respecto a las modificaciones.